El día de hoy vamos a continuar con la templanza. Nuestra hermanita Glenda hizo un oasis durante esta semana y un tema maravilloso que tuvo. Así es que vamos el día de hoy a estudiar la segunda parte de templanza. Quisiera ahora compartir la pantalla con una presentación pequeña, asimismo, de PowerPoint que tuve la oportunidad de elaborarla. Y quisiera yo, ahora que estoy mirando, recordemos que la templanza tiene que ver con el dominio propio, ¿no? Sí, aquí estamos. Es el cuarto escalón. Esta es la segunda parte. Y si nos hemos olvidado, tal vez observemos lo que dice en Patriarcas y Profetas en el capítulo 46, la página 478 y el párrafo 4. Siempre utilizo la versión electrónica. Me es muy fácil. Observemos lo que dice ahí. Cada capítulo y cada versículo de la Biblia es una comunicación directa de Dios a los hombres. Debemos atar sus preceptos en nuestras manos, como señales y como frontales entre nuestros ojos. Si se los estudia y además obedece, conducirán al pueblo de Dios como fueron conducidos los israelitas por la columna de nube delante del día y la columna de fuego durante la noche. Pero acá dice que cada capítulo y cada versículo de la Biblia es una comunicación directa de Dios a los hombres. Y si se los estudia y obedece, conducirán al pueblo de Dios por sendas seguras, en otras palabras. Patriarcas y Profetas, capítulo 46, ¿no? Y ahí está la página y el párrafo. Continuaremos con la siguiente diapositiva. Recuerden que la templanza tenía que ver, obviamente, con el dominio propio. Y habíamos visto también que el dominio propio es la capacidad, ojo, es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos. ¿Qué cosa nos permite controlar a nosotros mismos? Nuestras emociones y no que estas emociones nos controlen a nosotros, sacándonos de la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Porque cada uno de nosotros tenemos un día por delante nuestro para elegir, ¿correcto? Y ahí tenemos que emplear el dominio propio. Tenemos que emplear esta capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Otro pensamiento acerca del dominio propio que habíamos visto en la primera parte, el dominio propio cierra la puerta a lo que proviene de la carne y a lo que proviene del alma no santificada, ¿sí? Tanto en nuestra vida como en la vida de los demás. Ese es el dominio propio, hermanos. Esta es una puertita que nosotros podemos cerrar a la tentación. Bien, habíamos visto en la primera parte que es acerca de la comida, acerca del habla. Habíamos visto en el dominio propio. Inclusive en la alimentación, nosotros hemos visto que el día sábado generalmente es cuando más se come y es el día en que nosotros debemos consumir tal como la sierva del Señor indica. Uh, Podría ser, por ejemplo, una comida sencilla y no demasiado, mucha cantidad, ¿no? Porque de lo contrario podríamos estar embotando nuestros sentidos y así no apreciar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, porque ese es el día en que Dios se manifiesta a las personas con mucho entereza, se entrega completamente el ser humano al Señor. ¿Y saben qué? Sí es verdad que Dios está con nosotros todos los días, pero es un día santo y sagrado. Y nosotros no podemos quitar esa santidad de nuestra mente para poderlo dejar de repente glotonerías. Muy bien, del habla habíamos hablado, habíamos mencionado que eh, tiene que ver muchísimo para nuestra salvación. Y ahora vamos a ver acerca del temperamento y luego la sexualidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver
En Primera de Corintios, para empezar con este tema acerca del temperamento y la sexualidad, en Primera de Corintios 9:27 tengo 3 versiones. La Reina Valera antigua, la versión transliteral de la Biblia y también la Reina Valera de los 60. ¿De acuerdo? Estoy dando en el orden de lo que está puesto. En 1 Corintios capítulo 9, verso 27 dice, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Dice que aquí golpea su cuerpo y lo pone en disciplina, lo hace obedecer. Decir que tenemos que dominarnos nosotros mismos. Aquí en esta parte, en la traducción del lenguaje actual, en esta Biblia, en el siguiente punto, dice, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. ¿Sí? En la siguiente, en la de la Reina versión, de la Reina Valera versión de los años 60, dice de esta forma, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, aquí aclara muchísimo. Aquí nos está enseñando a que yo mismo debo autodominarme teniendo una buena templanza. Y en la parte del temperamento, ¿puedo dominarme o no puedo dominarme? Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Aquí, el siguiente diapositiva dice, en Testimonios para los Ministros del capítulo 16, la página 441 y el párrafo 4. Ustedes siempre van a mirar a pie de página la cita de donde está extraída. Dice así, Cristo no murió por vosotros, para que pudierais tener las pasiones, los gustos y los hábitos de los hombres del mundo. No murió para eso, para que nosotros sigamos teniendo estos hábitos del mundo a lo que llamamos mundanos. No, no murió por eso, de esta manera. Es difícil distinguir los que sirven a Dios de los que no le sirven, porque hay tan poca diferencia de carácter entre los creyentes y los no creyentes. Eso encontramos ahora. Y si ustedes se dan cuenta, lo mismo actúa un evangélico, un pentecostal, un católico, un mundano, que un adventista. Lo mismo, de la misma manera, las mismas pasiones. No, porque es difícil distinguir, dice, a los que le sirven a Dios de los que no les sirven. Hay poca diferencia en el carácter. No podéis servir a Dios y al demonio y a Belial. Los hijos de Dios, y aquí pongamos atención, pertenecen a una nación diferente, el imperio de la pureza y de la santidad. ¿No nos dice Dios que Dios escogió un pueblo escogido? Así es. Permítame, aquí disculpen la redundancia de lo que hablé del pueblo escogido. Dice de esta manera, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que ya lo conocemos hasta de memoria. Dice que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Dice, los hijos de Dios pertenecen a una nación diferente. Es el pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. El imperio de la pureza y la santidad, dice. Ahí hay esos dos puntos que pone. El imperio de la pureza y la santidad. Y miren, de esta manera dice Dios que nos llamó para que anunciemos las virtudes de Dios. Correcto, las virtudes de Jesús. Vamos a hablar un poquito acerca del temperamento. Proverbios 16:32. Y ustedes lo pueden leer allí. Y eso les saqué al tercer libro de manuscritos inéditos, la página 169. Digamos, sería la carta 169 y la página
108 y el párrafo 2. En la parte inferior ustedes van a observar lo que acabo de indicar. Está en amarillo en el subrayado, o más bien resaltado rojo, ¿no? De la diapositiva. Vamos a Proverbios capítulo 16, verso 32. Proverbios 16, 32. Y observemos aquí lo que Dios nos enseña en esta parte. Proverbios capítulo 16 y versículo 32. Justo ahí está en pantalla para que no nos perdamos. Hay algunos textos que los he puesto, otros no los he puesto. Tenemos que tener cada uno de nosotros nuestras Biblias para que podamos entender lo que comprendemos. Recordemos, tenemos que despejar esa área de Wernicke. Bien, en el verso 32 dice de esta manera: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que domina su espíritu. Yo lo estoy leyendo así, en las dos partes mejor, ¿no? Porque dice, y el que domina su espíritu. En mi versión, que yo tengo de la Reina Valera Gómez, que siempre la utilizo, en esta versión habla de esta manera: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu. Entonces, cuando dice y, quiere decir que viene acompañado de la misma palabra inicial. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí la sierva del Señor lo habla de esta manera: el que controla su propio espíritu es mayor que el que conquista una ciudad. ¿De acuerdo? El que controla su propio espíritu es mayor que el que conquista una ciudad. Veamos con qué espíritu estamos. Miren, ahí tenemos algunas imágenes. Podríamos ser un espíritu de paz, ¿no? Hay algunas imágenes, solamente las copié del internet. Pero generalmente, si ustedes se dan cuenta, aquí podríamos decir un espíritu de paz, ¿correcto? Mientras tanto que acá un espíritu de enojo, de ira, ¿sí? De arrogancia, quizás. Bueno, nuestro rostro nos va a indicar qué cosa es lo que tenemos, ¿no? En nuestra psiquis, en nuestra mente. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía original, miren, eso dice en Ministerio de Curación, la página 91 y el párrafo 4. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía original, ¿cuál fue la apostasía original? Hermanos, en el huerto del Edén está hablando de la apostasía original. Fue la pérdida de la facultad de dominio propio por parte del ser humano, del hombre. Solo en la medida en que se recupere esta facultad puede haber verdadero progreso. El dominio propio ha sido demasiado importante, hermanos. Solo en la medida en que se recupere esta facultad que se perdió en el huerto del Edén acerca del dominio propio por parte del ser humano, tiene que recuperarse. Puede haber verdadero progreso. Vamos allí a la siguiente. En Consejos para Maestros, la página 118 y el párrafo 1, vamos a mirar esto. Miren, allí le pongo, está en amarillo, Consejo para Ministros, página 118, el párrafo 1. Dice de esta manera: estúdiese para aprender a enseñar a los niños a ser serviciales. Los jóvenes deben acostumbrarse desde temprano ¿a qué? A ser sumisos, a ser abnegados. Deben acostumbrarse los jóvenes a ser considerados de la felicidad ajena. Porque ahora lo que se observa es poco sumisos, orgullosos, arrogantes, no anegados, no entregados, y tampoco consideran a las demás personas. Es más, cuando van por el bus, hay un ómnibus que le llaman a algunas personas, le llaman la guagua allá en Cuba,
que le llaman el camión en México o cualquier transporte público, ustedes ven a una ancianita ahí parada y hay una persona que está ahí con sus audífonos sentado y con su celular, un joven. ¿Qué tendría que hacer este joven? Ser considerado con la persona adulta, ser caballero, y debería dársele a esta persona. Igual que con las mujeres, con las señoritas, con las señoras. Los varones tenemos que ser considerados, pero esto se ha perdido bastante. Ya no, ya nada se está haciendo con respecto a la consideración, al respeto. Porque cada uno de nosotros, ¿qué tenemos? Un temperamento, perdón, desde temprano no hemos adquirido la sumisión ni tampoco la abnegación o la consideración. Ah, es que yo estoy más cansado que él o que ella. ¿Qué dice aquí? Entonces dice que debe enseñárseles a subyugar el temperamento impulsivo. ¿Cómo es esto? ¿Temperamento impulsivo? Me dicen una cosa y enseguida estoy actuando. Porque, queridos hermanos, cuando yo desde temprano aprendo a ser humilde, a ser sumiso, aprendo a la abnegación, el servicio a los demás, a considerar a las demás personas, ¿sí? De esta manera yo puedo subyugar desde temprano el temperamento impulsivo con el que yo he nacido. Porque estamos viendo el temperamento, ¿no? A retener la palabra apasionada y a manifestar invariablemente bondad, cortesía, el dominio propio. Hermanos, esta declaración que hace la sierva del Señor en Consejos para Ministros es muy importante. Tomen en cuenta, léanla nuevamente. Debe enseñárselas a subyugar el temperamento impulsivo, a retener la palabra apasionada. Y si usted responde y cierra sus labios y no dice nada, entonces ahí va a manifestar invariablemente, respirando, una bondad, cortesía y dominio propio. Miren, cuando una persona está hablando y la otra persona comienza bla, 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 a comenzar a hablar y hablar, 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 no es nada cortés, es muy mal educado o mal educada. Pero si usted le deja terminar de hablar, recién usted va a comprender lo que quería decirle la otra persona y va a saber con qué motivo le está hablando la otra persona. Usted calle, cierre los labios. No debe ser impulsivo para hablar. Vamos a ir un poquito más allá. Bien. Cuando Cristo, de esperanza de gloria, y esta diapositiva me pareció de una manera muy, muy impresionante. Y yo la puse acá porque solamente he puesto algunas, no sé si es que ahí estará bien, correcto, allí. Eso dicen consejos para ministros, la página 186 del párrafo 1. Consejos, perdón, para maestros. Cuando Cristo, esperanza de gloria, esté formada en el interior o formado Jesús en nuestro interior, entonces la verdad de Dios actuará de tal manera sobre el temperamento natural que su poder transformador se manifestará en un carácter transformado. Dice que nosotros nacemos con un temperamento natural. Ojo, así dice. Y entonces, ustedes pueden leer en negro, dice, demostraréis en la parte inferior donde está en rojo, que la autoridad de Dios sobre vosotros no es de nombre solamente, sino real y efectiva. ¿Cuándo nuestro temperamento va a ser cambiado, transformado? ¿Cuando venga Jesús? No, aquí no dice eso. Aquí, observen un momentito. Y ahí les voy a dejar unos segunditos
para que ustedes lo lean y lo vuelvan a entender. Despertemos de esa área de Wernicke. Cuando Cristo, la esperanza de gloria, esté formado en el interior. ¿Y cuándo se forma en el interior de cada uno de nosotros? ¿Cuándo se forma? Quizás después de 20, 25 años que yo me haya bautizado, después de 40 años. No, hermano, este es el día. Así dice la Santa Escritura. Hoy es el día de tu salvación. Cuando Cristo, la esperanza de gloria, esté formado en el interior de cada una de las personas, hermano, usted puede comenzar a depositar una gota en un vaso. Y ustedes han visto en esas llaves de agua que están, en esas llaves de agua que están solamente goteando, 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 una gotita, otra gotita, otra gotita. Ustedes están ahí con, le dejan toda la noche, todo el día. Y de esta manera logran llenar un vaso. Así mismo, hermano, día a día, usted va a encontrarse con el Señor. Por eso es importante que antes de que entre acá, usted ya debe tener su culto personal. Usted ya debe tener su estudio personal. ¿De acuerdo? De esta manera se va formando en el interior, en nuestro interior. Dice, entonces la verdad de Dios actuará de tal manera sobre el temperamento natural. La verdad de Dios, ¿cuál es la verdad de Dios? Tenemos la Santa Escritura, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el mismo Jesús, que Dios soy el camino, la verdad y la vida. Los mandamientos, el Dios Jehová, ese es el Dios de verdad, el Dios verdadero. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, lo que estoy hablando ahora? Bueno, lo que la sierva del Señor aquí lo dice, lo que Dios nos está indicando. Día a día, hermanos, tenemos que ir forjando nuestro temperamento. Y ahí utilizando el dominio propio. ¿De acuerdo? Miren, vuelvo a insistir de esta manera. Cuando Cristo, la esperanza de gloria, esté formado en el interior, entonces la verdad de Dios actuará. Ahí lo que usted estudió, con lo que usted se relacionó, dice, actuará de tal manera sobre el temperamento, sobre este temperamento que es natural con el que yo he nacido, que su poder transformador se manifestará en un carácter transformado. Ojo, esto natural dice que se va a formar un carácter ya transformado de mi temperamento natural de lo que yo tenía. Y allí, en la parte inferior, dice, yo le copié toda la cita para no hacer ningún plagio, ¿eh? Y allí, cuando tengamos este temperamento natural transformado, el carácter, demostraréis, ahí sí, seremos cartas abiertas, como dice Pablo, al mundo. Vosotros sois cartas abiertas al mundo. Y ahí demostraréis la autoridad de Dios sobre ustedes, sobre mí, cómo Dios ha transformado mi vida. Y dicen, ay, mire, esta persona no era tan odiosa, tan iracundo, tan así de esta manera, flemático, melancólico, sanguíneo. Ustedes conocen los temperamentos, los tipos de temperamentos, porque el carácter es otra cosa. Los temperamentos es una cosa y los caracteres o el carácter es otra cosa. ¿Y cómo está ahora ya la persona? Ya se le ve equilibrada, ya se le ve calmado, ya se le ve o calmada, se le ve mejor. Mire, ahí recién vamos a demostrar cuando Cristo esté formado en el interior por medio de la verdad que usted está leyendo cada día. Demostraréis que la autoridad de Dios sobre vosotros no es de nombre solamente, no es pura teoría, no es solamente la prédica, porque si estamos solamente predica y no actuamos, y mi vida mismo, yo como Ramiro, no he cambiado mi vida, ¿cómo yo puedo decirles a ustedes, hermanos,
Miren lo que dice la sierva del Señor. Miren lo que dice. Y si yo no soy vegano, yo no puedo decirles la mejor dieta porque yo no he probado esa dieta. Entonces, no solamente será teoría, sino será real y efectiva. Pongamos mucha atención. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Será que es un carácter iracundo? ¿Un carácter apacible? ¿Qué será? Miren, este cuadro yo lo copié. Dice que el temperamento es de manera innata. Viene con la herencia. No es modificable. Tiene un origen genético. Tiene una dimensión biológica, una carga biológica. Recordemos que lo que la mamá es, los genes se transmiten y eso es lo que es el temperamento de la persona. Desde niñitos ustedes pueden darse cuenta. Hay niñitos que ustedes dicen, ¡ay, qué sangrecita tan liviana! Que se dice así. Dice, ¡ay, tan dulce ese niño! Y hay otros que dicen, el niño es hermoso, pero qué feo. O sea, no se le ve esa situación, esa cosa, llamamos muchas veces esa química, ¿sí? Dice que no puede ser cambiado por actos. Por los actos no puede ser cambiado. Tiene una dimensión del cuerpo somática, no es educable y no es controlable, porque eso viene con nosotros. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí en esto que habíamos leído. Cuando Cristo, la esperanza, ahí está el milagro, hermanos, y podemos ver muchas personas que Dios ha efectuado el milagro en sus vidas. Cuando Dios o Cristo, la esperanza de gloria esté formado en el interior, entonces la verdad de Dios actuará en ustedes y demostraréis la autoridad de Dios sobre mi vida, que ha sido real y efectiva. Vamos a volver a cambiar acá. Miren, el carácter, mientras tanto, el carácter es adquirido. Es una constitución de hábitos aprendidos, educativos y relacionales. Tiene una dimensión biológica, social, origen genético. Sí, el origen puede ser genético, pero puede ser aprendido y es modificable. El carácter es modificable, es moldeable. ¿Sí? Porque dice que puede tener un carácter irascible. Dice que puede ser susceptible de ser modificado por actos de conducta. Por los actos, ¿no? La conducta modificable mediante la educación y su contexto social es una dimensión educable. Modo de manifestarse es controlable. El carácter se lo podría controlar. El temperamento es más difícil. Pero ahí, cuando Dios cambia el temperamento, ese es el milagro que puede hacer. La ciencia tal vez no lo puede hacer. Observemos aquí. Entonces, el carácter está formado por la materia prima del temperamento, más los hábitos aprendidos. Y eso forma, y más el comportamiento, forma la personalidad. ¿De acuerdo? Allí está, para que ustedes lo miren. Bien, esto lo saqué solamente de una página de psicología que me interesó, me pareció bastante interesante, porque en esta diapositiva de acá, mire que nuestro temperamento natural, que no es modificable para los seres humanos, pero para Dios todo lo puedo. Por eso lo que dice, todo lo puedo en Cristo. Hermanos, entonces se manifestará un carácter transformado. Y ahí vamos a mostrar el milagro, que ya siendo lobos, a nosotros nos transforma en ovejitas. Siendo lobos que sabemos comer carne, nos enseña y nos transforma en ovejitas a comer pasto. Solamente está en permitirle al Señor Jesús, Dios, que hable. Quiero mostrarles algo más. Quiero llevarles a Génesis
capítulo 16, verso 2. Génesis, capítulo 16, verso 2. Y yo voy a dejarles más bien en la diapositiva, en esta, para que ustedes, mientras buscamos, y los que no tienen Biblia ahora mismo, que les recomiendo, ¿cómo cambiamos nuestro carácter si no tenemos siquiera mi Biblia en este momento en la mano? ¿Cómo demostramos? ¿Cómo vamos a cambiar nuestro temperamento? Imagínense, vamos a Génesis capítulo 16, verso 12. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está hablando de Agar cuando se unió con Abraham para que puedan tener el hijo de la promesa. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael, hijo de Abraham con Agar, con su sierva. Ella era egipcia. El hijo de la promesa tiene que ser allí, con una israelita, no con un egipcio o con una egipcia. ¿De acuerdo? ¿Sí me comprenden en el sentido espiritual que estaba hablando, no? Desde el versículo 10 vamos a leer. Allí Agar estaba todo atribulada, tenía muchos problemas con Sarai. Sarai era también que estaba allí con muchos problemas. El versículo 10 dice, hay una promesa para el hijo de Agar, para Ismael. Y le dijo el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no será contada a causa de la multitud. Y le dijo también el ángel de Jehová, versículo 11, Génesis 16, 11. He aquí que has concebido y darás a un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y miren cómo iba a ser Ismael. Versículo 12. Y él será hombre fiero, un hombre duro. Su mano será contra todos. Esas personas que andan peleándose con todo mundo. Y las manos de todos contra él. Claro, si él busca pelea, también las otras personas responden lo que yo peleo. Por eso, hermanos, por mi temperamento, que usted no sabe, de repente le aflora al rostro, ¿sí? Por mi temperamento, que yo he hablado alguna palabra que no quise ofender y en mi rostro se refleja otra cosa diferente. Las personas entienden como que se les está agraviando y esas personas se enojan. Y peor aún, si no es una persona consagrada. Queridos, por eso es lo que usted debe coger su ofrenda, no llevarla al altar, hacer las paces con su hermano, que usted no le ofendió, pero él sí se sintió ofendido. Haga las paces con su hermano, hágase de a buenas, pídale perdón, dice en la Sagrada Escritura, y entregue su ofrenda. Mateo capítulo 5, 20. Hermanos, si usted sabe que tiene un temperamento tremendo, ay, hermano, es que yo tengo un temperamento horrible. Pues sí, podemos hacerlo. ¿Cómo se puede ser? Tenemos que estar formando en el interior Cristo formado en el interior de nosotros. Entonces, la verdad de Dios va a actuar en mí, en mi vida. El temperamento natural con el que yo vine va a ser transformado y se manifestará un carácter transformado. Y ahí van a ver las personas fuera de usted, van a ver cómo Dios ha hecho un milagro en su vida. Y ahí tenemos galerías de personas transformadas. Miren, y Ismael en el versículo 12 dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Vamos a dejarles ahora, permítanme poner esto. Vamos a hablar ahora de la sexualidad, acerca de la sexualidad. Primera de Corintios 7, 29, lo puse allí para que ustedes puedan mirar en su Biblia
y puedan leer Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29. Bien, ahora encontrando en mi Santa Escritura, yo tengo la versión de la Reina Valera allí, de la cual voy a leerles, pero luego voy a leer de mi versión de la Santa Escritura, ¿no? Dice de esta manera: esto empero digo, estoy leyendo Reina Valera, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como que no las tienen. A ver, ¿cómo es que es esto? Hermanos, el tiempo es corto. Y lo que queda o lo que resta es que los que tienen mujeres sean como que si no las tuvieran, como los que no las tienen. Veamos en mi versión de la Reina Valera Gómez, porque yo leí minutos antes la Reina Valera versión del 60 y el versículo 29, ¿no? Primera de Corintios 7, 29, estoy leyendo el mismo versículo pero en otra versión. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que tienen esposa, que los que tienen esposa sean como que si no las tuviesen. Quiero llevarles a eventos de los últimos días, ahora mismo, a eventos de los últimos días. ¿Por qué es lo que dice el apóstol Pablo de esta manera? Eventos de los últimos días, vamos a mirar aquí. Y en la página 35 y el párrafo 2. ¿Por qué es lo que dice de esta manera? Primero, dice, puesto que el tiempo es corto, debiéramos trabajar con diligencia y doblada energía. Nuestros hijos quizás nunca entren en la universidad. Es lo que dice en el párrafo 1. No es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto. Están sobre nosotros los peligros de los últimos días, y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. Hermanos, el tiempo es corto. Y eso la sierva del Señor lo dijo hace como 100 años. O sí, hace un poquito, como 100 años atrás. Pero nosotros sabemos que ahora sí que el tiempo está muy y demasiado corto. Por eso no es necesario tener hijos y que cuidemos nosotros con esta gran verdad, que no podamos estar allí en el área matrimonial como muy atareados. Ustedes saben a lo que me refiero. Quiero llevarles a testimonios, al tomo 5 de testimonios. Sí, permítame. Aquí, el tomo 5. A ver si es que pongo así. Testimonios, la página 100, perdón, 5 de testimonios nomás. La página 159 y el párrafo 2. Observemos un consejo que nos dice acá. Creo que el tomo 5 de testimonio, página 159, el párrafo 2. Bueno, parece que lo escribí mal, pero la verdad es que no lo encuentro. Quiero pedir disculpas por ello. Bien, en este libro que yo lo tengo en mi mano dice: a menos que queramos edificar nuestra esperanza de alcanzar el cielo sobre un cimiento falso, a menos que queramos un cimiento falso, que dice, hemos de aceptar la Biblia tal como está escrita y creer que el Señor quiere decir lo que Él dice, ¿no? Yo ya lo encontré, pero mi Biblia, pero no lo puedo poner aquí en pantalla. Dice de esta manera:
Vamos a Hechos de los Apóstoles. Acá sí lo tengo bien anotado. Hechos de los Apóstoles, en la página 235 y el párrafo 2. Dice de esta manera. Capítulo 27. Ajá. Dice, a ver. Hechos de los Apóstoles. Sí. La página 235. 255 es, perdón. Y el párrafo 2. Yo me confundí. Aquí estamos. Bien. El capítulo 30. Dice, las palabras de amonestación del apóstol Pablo, ¿no? A la iglesia de Corintios, se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. ¿Qué es lo que dice en Corintios? Que dice que los que tienen mujeres sean como que no las tienen. Y ya sabemos el por qué, porque los tiempos están muy cercas. Por idolatría, él no se refiere solamente a la adoración de los ídolos, sino al servicio propio, al amor, a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y pasiones. Y ahí está la temperancia, pues, ¿no? La complacencia de los apetitos y pasiones. Una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la verdad, no hace cristiano a un hombre. Una religión que trata solamente de agradar a los ojos, a los oídos o al gusto, o que sanciona la complacencia propia, no es la religión de Cristo. O sea, la complacencia de los apetitos y las pasiones no es la religión de Cristo. Queridos, recuerden que habíamos leído en Patriarcas y Profetas que cada capítulo y cada versículo de la Biblia es una comunicación directa de Dios a los hombres. Vamos al libro de Efesios y voy a ponerles de esta manera aquí para mostrarles. Aquí. Aquí es. Ajá. Voy a dejarles con este consejo de la sierva del Señor. Muy bien. Y vamos a ir a la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Allí estamos. Yéndonos a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Observemos lo que dice aquí en el verso 7 de Primera de 3. Dice, asimismo vosotros maridos, habitad con ellas, está hablando de las esposas, ¿no? Sabiamente. ¿Cómo es eso sabiamente? Dando honor a la esposa. ¿Cómo a qué? Ahí dice como a vaso frágil, dice mi versión. Y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Quiere decir que si el hombre no da honor a la esposa como a vaso frágil, nuestras oraciones, hermanos, van a ser estorbadas. Porque cada versículo y cada capítulo de la Biblia es una comunicación directa de Dios a los hombres. Hermanos, debemos estudiar y obedecerlos para que sean una guía entre nosotros. Y eso es lo que dice en primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Asimismo vosotros, maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor a ella, a la esposa, como a vaso frágil y como a coherederas de gracia divina, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Queridos, Efesios capítulo 5, 25 y 26. Efesios capítulo 5, los versículos 25 y 26. Veamos qué es lo que nos dice
acerca de la sexualidad. ¿La sexualidad en dónde vamos? ¿Afuera en la calle? No, esto es dentro del hogar. Las personas que no entiendan que el matrimonio es una bendición, por eso es lo que debemos estar casados y dados una bendición por el Señor, no van a comprender estas cosas. Van a seguir sus concupiscencias. Pero las personas que entienden que el casamiento es una bendición, van a atisbar y van a darse cuenta de este mensaje muy maravilloso que da en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Dice de esta manera: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es un amor abnegado, hermanos. Pero apenas que están discutiendo el primer año, segundo año, comienzan a discutir y ya, es que no me comprendo, hasta luego, hasta aquí quedó el matrimonio. No es así. Al no ser de que usted tenga peligro de muerte de uno de los cónyuges, él o ella, no se separe. Al no ser que usted no tenga ya alguna agresión física, peligro de muerte, no debe separarse. Dice, ¿para qué Cristo es tan abnegado y se entregó a sí mismo para su iglesia? Para santificarla, limpiándole en el lavamiento del agua y por la palabra. Queridos, así como Cristo actúa con su iglesia, así los maridos debemos actuar con nuestras esposas. ¿Cómo? Sí, porque ella, la esposa, hermanos, dice que son como vaso frágil, herederas, como herederas juntamente de la gracia de la vida. Hermanos, ¿y así no se trata a la esposa? Queridos, el buen marido hace una buena mujer y la buena mujer hace también un buen esposo. Vamos aquí a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 4 y 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 4 y 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. ¿Cuál era el brazo frágil? La mujer. Que cada uno de vosotros sepa tener, en otras versiones dice, su esposa en santificación y honor. No con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Queridos hermanos, como yo estoy con mi esposita, con mi mujer, entonces yo ya me he casado, ya tenemos nuestros hijos, pero tenemos que hacer sentir cosas, sensaciones diferentes. Me la voy llevando a un motel. No, queridos, tenemos que honrar a la esposa. Esos lugares no son para la esposa. ¿De acuerdo? Y estoy hablando con adventistas. Porque yo he escuchado eso de muchos adventistas. Y que yo me tengo que comprar, le tengo que comprar a mi esposa esas tangas y esos hilos para que me excite. Queridos hermanos, cuidado con esas cosas. La esposa no es para sus concupiscencias, ni tampoco su esposo. Su esposo son para sus concupiscencias, hermanas. No es así. Tenemos que tratarnos con mucho respeto, como a vasos de honra, como a un vaso frágil a la mujer. Y aquí Pablo, sin casarse, hermanos, sí saben que Pablo no se casó. Hay personas que no lo saben. Vamos a leer, ustedes sí saben. Pero 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 dice de esa manera. 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 dice de esta forma. Miren, dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería que se quedaren como yo, ¿sí? Sin casarse. Queridos,
tengo yo aquí en el hogar adventista, permítame encontrar, y yo había leído, inclusive en, en unas de estas mañanas, acerca del vicio secreto, ¿no? Y ahí en el vicio secreto, no sé si es que, no, ese programa lastimosamente no se grabó, pero allí encontramos muchas referencias acerca de esto. Porque realmente debe haber una notable distinción, hermanos, entre los cristianos y los mundanos, pero no la hay. Los mundanos en los que se refiere a las palabras, el vestido y el espíritu y otras tantas cosas que ellos dicen, igual estamos los cristianos, igual estamos con esas prácticas. Hermanos, dice en, en Lucas capítulo 14, versículo 20, dice de esta manera, Lucas capítulo 14, y ese es un llamado que hace el Señor, ¿no? Y el versículo 20, cuando el Señor dice de seguirle, ¿no? Dice que este hombre dijo, y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Miren, si la persona acaba de casarse y no puede ir, en testimonios, tomo 2 de testimonios y no lo pude poner en mi versión. Voy a leerles en el tomo 2 de testimonios, páginas 37 y 38. Este es en el libro físico que ahora lo tengo aquí escrito en este librito. Dice, cuyas tierras y cuyos bueyes y cuyas esposas eran de gran valor en su estima, como para superar las ventajas que podría obtener la aceptación, la invitación llena de gracia que les había extendido de participar en su cena. Nadie invocará las tierras, los bueyes o la esposa con quien se acaba de casar. Toda excusa de no participar de la gloria que resplandecerá ante sus ojos asombrados. Todos querrán participar, pero sabrán al mismo tiempo que todo eso no es para ellos, porque muchas personas le dicen, no, no puedo porque yo estoy recién casadito, no puedo participar de esta gloria, no me puedo levantar temprano. Dice que no hay excusa para aquellos, ¿no? Veamos si es que logro conseguir en el lugar adventista. Hay una parte aquí. Permítame encontrarle ahora en el hogar adventista. Y en el hogar adventista, en la página 108, miraremos, esperemos que coincida para mostrárselos. A ver. No, no sale tampoco aquí. Permítame. Aquí. Este no es del hogar adventista, pero dice de esta manera. Evite la esposa cristiana. La esposa cristiana le está llamando la atención tanto por sus palabras como por sus actos. Excitar las pasiones animales de su esposo. Evite. Ese es el consejo. La abnegación y la temperancia deben ser la consigna de una vida matrimonial. Muchos no tienen fuerza que malgastar en este sentido.
No es amor puro lo que impulsa a un hombre a hacer de su esposa un instrumento que satisfaga su concupiscencia, su deseo sexual. Es expresión de las pasiones animales que claman por ser satisfechas. Pero nosotros debemos tener, ¿qué cosa? Un sentido de raciocinio. Y acá dice de esta manera: cuán pocos hombres manifiestan su amor de la manera especificada por el apóstol, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla para que fuese santa y sin mancha. Esta es la calidad del amor que en las relaciones matrimoniales Dios reconoce como santo. ¿Cuándo? Cuando manifiestan un amor de la manera especificada por el apóstol. Como dice, que como Cristo se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarse, y limpiarla para que fuese santa y sin mancha. Esta es la calidad del amor en las relaciones matrimoniales que Dios reconoce como un amor santo. Me he pasado un poquito. Tenemos nosotros mucho que hablar al respecto, pero creo que las muchas palabras a veces son causa de no entender, ¿no? Pero quizás el estar repitiendo y repitiendo constantemente también puede ayudar muchísimo a que podamos comprender. Queridos, pensemos un momento en estas cosas. Si nosotros tenemos nuestra concupiscencia con nuestra esposa o las mujeres con su esposo, pongamos esta concupiscencia, esta temperancia en las manos del Señor. Que de esta manera, hermanos, desgastamos, malogramos muchísimo el zinc de nuestra cabeza y no podemos razonar siquiera, pensar. Y el área de Wernicke se vea muy afectada. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Y el día de mañana nosotros empezaremos con otro tema de la escalera misma, de la misma escalera que lleva al cielo, ¿sí? Acerca de la paciencia, cómo lograr la paciencia. ¿De acuerdo? Que el Señor